Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios de comunicación. Antes de empezar nuestro estudio en esta noche, vamos a orar por la familia de nuestro hermano Tránsito León. Como le había mencionado, el Señor le plació llevárselo el sábado aproximadamente, y oremos por la familia. Su esposa salió del hospital, parece que ya está en casa. También oremos por Evelyn Marlene Tardencilla. Ella es hija de nuestra hermana Carla Tardencilla. Ella está enferma y necesita de nuestras oraciones. Ella está en Nicaragua. Así de que vamos a orar en esta tarde, y también ya oramos por Rogelio, quien es amigo de nuestra hermana Telvina Sánchez. Él tuvo una operación, parece el día lunes. Confiamos en Dios que todo haya salido bien. Oremos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Gracias por la ciencia, y recordamos las palabras que a través del Espíritu Santo, inspiradas a Daniel, donde habla que en los últimos días la ciencia iba a avanzar. Y esto es producto de eso, Señor, que hace unos menos de medio siglo no teníamos nada de lo que tenemos hoy en día. Gracias porque tu palabra se cumple al pie de la letra. Oramos por la familia de nuestro hermano Tránsito de León, que tú traigas conforte a los corazones, a sus hijos allá en Guatemala, como a su esposa que se encuentra aquí, Señor. Que tú puedas cuidarla y protegerla a ella, Señor, y que la ayudes en estos momentos difíciles. Oramos también por nuestra hermana Evelyn Marlene Tardencilla, quien se encuentra enferma en Nicaragua, hija de nuestra hermana Carla, y necesita nuestras oraciones. La levantamos en oración. Así por Rogelio, Señor, que fue intervenido el día lunes a través de esta operación. En esta noche nos preparamos para el estudio de tu palabra. Pido por los que están detrás de estas cámaras que puedan recibir la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con el estudio de Mateo 24. Nos quedamos, le dije que entre el versículo 14 y el versículo 15 hay una pieza ahí que hay que llenarla, como un rompecabezas. Le dije que es necesario conocer cada una de las piezas para poder ir armando poco a poco lo que sería un paso, entonces a un rompecabezas. Entonces a través de esta noche vamos a continuar. La pregunta surgió a través de los discípulos. Ellos le hicieron 3 preguntas a Jesús: ¿cuándo serían estas cosas? ¿Qué señales habrían? ¿Y cuándo sería el fin? Basado en esas 3 preguntas, a través de los estudios les enseñé que la primera fue contestada en el 70 después de Cristo. El templo fue derribado. ¿Qué señales habrán? Le dije que hay 10 señales que nos menciona desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Nos menciona 10 señales que ya las vimos. Y que al terminar el versículo 14 dice que esto es solo principio de dolores. O sea, esto es una advertencia. Esto es para que nos preparemos hacia lo que viene más adelante. Luego estuvimos estudiando acerca de la historia, como desde el principio. Le dije que leímos el libro de Isaías 46, 9, 10, donde recuerda que Él es Jehová Dios y su palabra de cumplirse, y así sucesivamente. Vimos Daniel capítulo 12, versículo 4. Y nos quedamos en Amós 9, 14, 15. Hubo un dato muy importante que se me olvidó mencionarle, debido a que a veces, como dicen, el pensamiento va adelante y se me escapó este dato, pero quiero presentárselo en esta tarde. Antes de presentarle ese dato muy importante, en el año 600, le dije aproximadamente, Amós dio una profecía para Israel, y dice así, Amós 9, 14 y 15, que está en la parte de abajo de la tabla. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificará ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Le conté que después de lo que Hitler hizo en el haber matado a más de 6 millones de judíos, por fin las Naciones Unidas, cuando los judíos se les permite regresar a su tierra, regresó un remanente aproximadamente de pasadito de 1 millón de personas regresaron a su tierra natal. Para entonces estaba Inglaterra,
Inglaterra tenía posesión y control de toda esa área, lo que es Palestina, lo que es Israel, parte de Jordania, etcétera. Ellos tenían controlada, perdón, me corrijo, no Jordania, solamente esa parte de ahí. Tenían ellos controlado toda esa parte de ahí. Entonces, cuando regresan, pues tuvo que salir a Inglaterra. Pero antes que eso sucediera, el 29 de noviembre de 1947 se hizo una resolución, pero antes de que se formara esa resolución, hubieron varios países que estuvieron involucrados para que Israel se formara ya como nación y fuera aceptada ante las Naciones Unidas. Déjeme leer eso literalmente para no agregarle ni quitarle una palabra, para que usted escuche que exactamente la profecía de Oseas, que más de 2000 años atrás, que Oseas había escrito, se cumple a través de la resolución 181 de las Naciones Unidas. Miren lo que dice. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en New York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo la administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en los estados, uno judío y el otro árabe palestino, con esa área que incluía Jerusalén y Belén bajo el control internacional, lo que significaba que Jerusalén y Belén no eran parte de lo que los judíos iban a volver a tomar de vuelta otra vez. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del mandato de Palestina, que estalló al día siguiente de la votación del plan. Enseguida de la guerra árabe-israel de 1948, los sucesivos enfrentamientos entre árabes y judíos se mantienen hasta el día de hoy. Creación, ¿cómo fue que se formó? La Organización de las Naciones Unidas nombró un comité especial para Palestina con la misión de resolver la disputa entre judíos y árabes de Palestina, compuesto por representantes de 11 países para garantizar la neutralidad de este comité. Se decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera representada. Después de varios meses de auditorías, encuestas sobre la situación en Palestina, se emitió un informe oficial el 31 de agosto, escuche bien, de 1947. La mayoría de los países de la comisión, que se escogieron algunos países para que se pudiera formar lo que hoy es en día la nación de Israel, fue Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay. Fueron los países que comisionó las Naciones Unidas para que se formara y empezaran a tramitar lo que iba a ser la resolución 181. Pero escuche bien, el 29 de noviembre del 47, la Asamblea Plenaria de la ONU, bajo la presidencia del brasileño Osvaldo Arana, votó el plan de participación recomendado por la resolución, siendo el resultado para que Israel fuera a ser una nación. Antes, como no habían muchos países, solamente habían 56 países, hoy hay 193. Antes habían solo 56 países. Ellos necesitaban un promedio de más del 30% de la votación para que a ellos se les concediera. Si no lograban alcanzar, más de 30 votos a favor, que viene siendo el 58%. Si no alcanzaban los 33 votos, no podía pasar la resolución. Era la forma en que lo habían hecho, por porcentaje. Era lo que se hacía entonces en lo que había. Entonces vino el tiempo de los países que decidieron votar, podemos decir, en contra de la resolución. Fueron 13 países. Escuche bien, porque todo esto trae siempre, a veces uno escucha las noticias y parece que las pasa de largo. Pero en el plan de Dios todo está exactamente dado. Le dije que no hay otro libro como las Sagradas Escrituras, como este libro, que se escribió miles de años atrás, las Sagradas Escrituras, y que el día de hoy se cumplen al pie de la letra. Miren los países que votaron primeramente en contra de la resolución. Por supuesto, tenían que ser estos. Era Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto,
Grecia, India, Irán, Irak, el Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Fueron los países que votaron. Ahí prácticamente habían perdido ya el 23% de lo que era la votación. Ahora los países que decidieron no votar fueron los siguientes, que se les contó en contra también, por supuesto. Si una persona no vota, vota en contra, como el voto va en contra de la resolución. Fueron los países de Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido, Yugoslavia y Tailandia. Fueron aproximadamente el 18%. Entonces, para que esta resolución pasara, necesitaban ellos que 33 países o 58% aproximadamente tuvieran que votar a favor. Imagínese usted, ante las Naciones Unidas, están viendo el resultado, cómo se está llevando a cabo. Imagínense como decimos, las uñas que se estaban comiendo, porque prácticamente con un país más que votara en contra de esta resolución, Israel no podía ser país. Y estos son los países que votaron a favor para que Israel fuera un país. Fue Australia, Bélgica, Rusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, Rusia, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Si usted nota, falta un país ahí. Cuando se contaron los votos, se dieron cuenta que no habían recogido un voto y faltaba un voto nada más. Cuando hicieron la resolución tenían solamente el 57% con 32 países. Entonces no pasó la resolución. Prácticamente los judíos se quedaban sin tierra otra vez, se quedaban despatriados prácticamente. Entonces faltaba un voto y era el de Guatemala. Ahí lo puede usted buscar en Google, ahí lo va a encontrar. Faltaba un voto nada más. Cuando se hizo el reconteo y entonces dijeron falta un país que no votó y faltaba Guatemala. Entonces Guatemala tenía, podemos decir en palabras humanas, tenía en ese momento el juego en sus manos de decidir si Israel pasaba a ser una nación o no pasaba a ser una nación. Y cuando Guatemala entrega su voto, votó a favor para que Israel viniera a ser país. Fue el último voto que recibió las Naciones Unidas. Y cuando pasó la resolución y se dieron cuenta que Guatemala había votado a favor, eso estalló en una gran emoción ahí en las Naciones Unidas. Tal vez por eso es de que algunas veces yo noto y me doy cuenta cómo Israel siempre ha estado involucrado en los gobiernos, especialmente de mi país, de Guatemala. Ahora que estoy más informado, he visto que como el gobierno israelí siempre ha ayudado económicamente y en muchas áreas a Guatemala. Probablemente sea por eso. A ellos nunca se les olvidó que el voto que decidió en las Naciones Unidas para que Israel fuera país fue el voto de Guatemala. Así de que quería mencionarle ese dato muy importante, que aunque fue un voto humano podemos decir, pero ya antes del voto humano Dios ya lo había establecido a través del profeta Oseas. Luego le conté que vinieron las guerras en 1948, un año después Israel toma posesión, los judíos toman posesión de la tierra y solamente les dieron ese pedacito. Recuerde que no existía todo lo que existe hoy en día. Simplemente tenían ese poco, no tenían ni a Jerusalén ni a Belén, no tenían todavía toda esa área. Así de que ellos, como podemos decir, se conformaron con ese pedacito de tierra. Da cuenta que la mitad del Salvador les tocó nada más. Ellos contentos llegaron, dije aproximadamente 1 millón, pasadito del millón, lograron llegar. Pero por supuesto hubo uno de los grandes problemas que en 1967 le comenté rápidamente un repaso lo que sucedió. En 1967 deciden los países árabes, 6 países se unen para atacar a Israel, para desaparecerlo completamente. Desde el principio no estuvieron a favor que se formara como una nación.
Entonces en 1967, lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, entonces ahí en ese momento el gobierno israelí logra interceptar un telegrama de un general llamado Nasir que había juntado a los 6 países y que estaban listos para atacar a Israel. Israel se da cuenta, usan su aviación y usted hasta la fecha usted va a escuchar en cualquier parte, haga Google donde usted quiera, y usted va a encontrar que no hay pilotos mejores que puedan manejar los aviones que los judíos. No se ha encontrado. Hace un tiempo atrás, usted supo cuando volaban los Blue Angels, se acuerda que siempre vuelan los Blue Angels, uno de los pilotos de ellos piloteó, un piloto judío, piloteó uno de esos aviones para ver qué capacidad tenía y todo lo que podía hacer un avión, por supuesto con la experiencia que tienen. Ahí en Mountain View hay un puente en Middle Field que pasa, podemos decir que si un avión pasa ahí, pasa pero exactito. Y uno de los judíos le dijo que le hacía un reto a los demás de los Blue Angels a ver quién pasaba debajo de ese puente. Ninguno se animó. Y él fue el único que se dejó ir con el avión. Tuvieron que cerrar la carretera y todo lo demás. A mí me contó un amigo que vive por ahí cerca, Manuel Leonel, vive por ahí cerca, dice que él observó cuando eso pasó. No lo vio directamente porque no se podía, pero él vio cuando el avión del Blue Angels empezó a descender, casi tocando el freeway, el 101, ahí por Middle Field, y se logró meter debajo del puente y logró salir, que literalmente cuando cruzaron el avión despacio, se dieron cuenta que era solamente aproximadamente como un pie que libraba de cada ala para poder pasar. Imagínense esa velocidad que venía de 600 millas aproximadamente por hora. Pasó ahí a un pie de distancia debajo del puente y logró meterse y logró agarrar vuelo otra vez para arriba. Nadie en la historia lo ha hecho otra vez. Esa es la capacidad que tienen ellos. Y en la guerra de los 6 días, le comenté cómo empezaron ellos a expandirse. Empezaron a expandirse, llegaron hasta la península del Sinaí. A unos cuantos kilómetros les faltaba llegar al Cairo, para entonces ya habían avanzado hasta Jordania, ya habían avanzado toda la Gaza Strip, habían avanzado un montón de lugares. Al 6.º día, las Naciones Unidas le pidió que parara, que ya no continuara, porque se dieron cuenta que había destruido la aviación de esos 6 países en 1967, entonces tuvieron que parar hasta ahí. Y dicen que pararon porque venía el 7.º día. Si no, hubieran seguido avanzando. Usted sabe que para ellos el 7.º día es muy sagrado para ellos. Entonces tuvieron que parar ahí, pero se apoderaron de toda esa tierra. Incluso lograron llegar hasta Belén, hasta Israel, hasta el norte, quitaron gran parte de Jordania también, etc. Y este es el gran pleito que tienen hasta el día de hoy y el resentimiento que Egipto perdió la península del Sinaí, Jordania perdió terreno y parte del norte perdieron terreno. Gaza Strip, que eran los que más los atacaban a ellos constantemente, tuvieron que retroceder. Israel se logró expandir a una capacidad increíble en solamente esos 6 días. Entonces, después de que sucedió eso, en 1967 vino lo que le llaman la guerra del Jihad. Usted le ha escuchado mucho acerca de eso. La guerra del Jihad, le dijeron si no retrocedían ellos, que entonces se iba a derramar demasiada sangre en el suelo de Israel. Ellos usaron una expresión, podemos decir un poquito dura, pero dijeron si va a llover sangre, saquemos los paraguas. Dijeron, pero aquí no nos movemos. Entonces fue hasta que la resolución de las Naciones Unidas les pidió a ellos que por favor entregaran la península del Sinaí y que se retrocedieran ellos. Entonces ellos entregaron la península del Sinaí, pero ya no quedó bajo el poder egipcio, que es uno de los grandes, como digo, resentimientos que tienen todavía, que ya no pudieron recuperar. Y la península del Sinaí se formó como una nación y se independizaron de lo que es Egipto. El resto, ellos se apoderaron de lo que era su tierra nada más y se quedaron hasta la fecha de ahí. Bien, y ahí aparece también la guerra de 1973 de Yom Kippur. ¿Se acuerda usted también? Otro conflicto ahí. Ok, vamos a seguir avanzando. Entre que está pasando todo eso, en el capítulo 2 del libro de Daniel, usted se recuerda que Nabucodonosor tuvo un sueño
Y en ese sueño vio una imagen que estaba partida en cuatro y la última parte estaba mezclada entre lodo y hierro. Y para ese entonces no habían otros imperios más que el babilonio nada más. Entonces recuerda que Daniel interpretó precisamente sin que Daniel conociera, ni siquiera conoció a los ni sabía quiénes eran los medopersas, ni los griegos, ni los romanos. Sin embargo, a través de eso, él pudo lograr establecer lo que le llamaríamos los reinos que iban a gobernar en aquel entonces. Entonces, 600 años después, en el capítulo 2 de Daniel, después de que vinieron los romanos, vino todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Entonces, cuando llega a suceder eso, ya no se levantó otro imperio. Acuérdense que desde el último que se levantó, del Imperio Romano, para nuestros tiempos, podemos decir, ya no se ha vuelto a levantar otro imperio. Pero en el año de 1910, por ahí, 1915, se quiso levantar un imperio, si usted recuerda, Inglaterra. Inglaterra abarcó mucho terreno. Ellos se metieron antes que Israel fuera nación, ellos ya tenían el control de toda esa área. Ellos se metieron en la India, se metieron en África, se metieron en muchos lugares, incluso hasta en mi país, Belice, ¿verdad? Cuando sea presidente, yo les voy a declarar la guerra a los ingleses. Mire, entonces ellos se apoderaron de mucha tierra, los ingleses, y ellos querían ser, como decimos, el nuevo imperio que iba a resalir o iba a salir adelante. Pero acuérdense que la profecía estaba que no se iba a levantar otro imperio más fuerte, ya no se levantó otro imperio aparte del imperio romano, que fue el último que se levantó. Pero cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ellos quedaron hacia afuera. Entonces empieza la competencia una vez más de dos naciones grandes. Entonces se recuerda, ¿verdad? Viene el oso ruso, que está proclamado en el libro de Ezequiel. Viene el oso ruso y quiso dominar al mundo a través del comunismo, a través de su fuerza nuclear. Entonces, pero Estados Unidos no se quiso quedar atrás, ¿se recuerda? Y entonces Rusia detonaba una bomba atómica y también Estados Unidos detonaba otra. Y allá detonaban una y aquí detonaban otra. Y ahí empezó la competencia para ver quién iba a dominar el mundo. Acuérdense que Estados Unidos le dio dinero a Japón, le dio dinero a otros países, a Yugoslavia, todo para que se levantaran de donde estaban, y quiso ser como apoderarse, podemos decir, no literalmente del país, pero usted sabe que Estados Unidos tiene bases militares en casi todo el mundo. Tienen ellos bases militares, ¿verdad? Yo siempre he hecho la pregunta, ¿qué andan haciendo por allá? Pero anyways, ellos tienen bases militares por todos lugares del mundo. Entonces, a través de ese poderío, ya estaba el oso de Israel, el oso ruso, ahora estaba Estados Unidos compitiendo quién iba a ganar. ¿Usted recuerda que esa guerra terminó en el año de 1989 y se le llamó la Guerra Fría, de Cold War? ¿Usted se recuerda eso? Con la caída, y el último presidente que tuvo Rusia se llamó Mikhail Gorbachev. ¿Usted se recuerda de él? Que incluso usted lo ve en las fotos, después de que él es el último presidente o primer ministro de Rusia, él va y se entrevista con Juan Pablo II. Y dos cosas suceden ahí interesantes. Cuando habla con Juan Pablo II, lo primero que hace él es arrepentirse de lo que hizo. Él se arrepintió y dijo, les quitamos a Dios, a Rusia, y dos, les paramos lo que es la libre prensa. Entonces empezó una nueva era para el mundo comunista, que solamente duró aproximadamente 50 años. Ok, pero para entonces, recuerden, no había otra potencia mundial que se iba a levantar. No había otra potencia que iba a salir adelante. Simplemente, lo único que estaba sucediendo era que se estaba levantando poco a poco alguna nación grande y fuerte para querer dominar. Y hasta la fecha, por ejemplo, podemos decir nosotros, ¿quién es el país más fuerte del mundo? Si
Si usted le dirían esa pregunta, ¿quién cree usted que sería el país que tiene la capacidad de poder dominar al mundo de hoy en día? Es muy difícil, ¿verdad? Algunos, si usted le pregunta a un suramericano, lo hice yo, un venezolano, le pregunté y me dijo, pues yo creo que el país que es más fuerte para hacerlo es Estados Unidos. Le pregunté a un centroamericano, un hermano nicaragüense, y me dijo, yo creo que son los rusos, etcétera. Cada uno tiene su propia percepción. Pero déjeme decirle que ni es el oso ruso, ni es Estados Unidos. La Biblia ya lo había profetizado. En la estatua que vio Daniel, y en la última parte, se habla que se iban a levantar 10 naciones. Escuche bien esto. Se iban a levantar 10 naciones que iban a empezar a gobernar. Y que de esas 10 naciones iba a salir el anticristo. Escuche bien esto. De esas 10 naciones, antes se llamaba la Comunidad Europea. Ahora se le llama la Unión Europea. Antes era la Comunidad Europea, donde muchos países se unían, etcétera. Pero ahora se llama la Unidad Europea, la Unidad Europea. ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Usted se da cuenta? Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a Italia y se maneja el euro. Usan una sola moneda, es el euro. Y el euro es el que le permite el libre mercado a ellos. El euro es el que le permite poder mover todo lo que son las finanzas, todo lo que es el comercio, todo lo tienen controlado aproximadamente más de 300 millones de personas en esa comunidad europea que están haciendo. Pero recuerde, cuando le preguntaron al último zar de Rusia y le dijeron que cómo podía, le preguntó a un misionero evangélico, cómo podía probar que Dios existe. La respuesta del misionero fue los judíos, el pueblo israelita. Así de sencillo. Digo, porque ahí se van a cumplir todas las profecías. Si usted no cree en Dios, digo, vea ahí y ahí se tienen que cumplir todas las profecías. Entonces, y ahí se están cumpliendo poco a poco. Ok, ahorita tienen a esa unidad europea. Por otro lado, Asia tiene otra, donde está, por ejemplo, está Tailandia, está China, está Indonesia y está Singapur. Tienen 4 países ahí. Pero en la Unión Europea no está ni Irán, ni Irak, ni Israel, ni la Unión Árabe. Solamente son 10 países hacia el otro lado que ellos son los que se han formado. Escuche bien esto. Ok, al unirse a ellos, esta parte de Asia, esta parte de Unión Europea, y en América Latina, usted sabe que tenemos la unión nosotros también, si podemos decir. Y solamente es Canadá, Estados Unidos y México. 3 países nada más. Allá anda Guatemala tratando de empujarse y de meterse a ver si lo aceptan, y usted sabe que de una u otra forma si le han permitido el mercado, porque mucha de la verdura viene de los países de Guatemala, viene hacia este país, ¿verdad? A través de un lugar que usted ya conoce, que se llama el Valle del Molonga, donde se produce la mejor verdura del mundo supuestamente, ¿verdad? Sin ofender a ningún país, por supuesto, ¿verdad? Es solamente lo que se dice. Entonces, escuche bien eso. Si la Unión Europea, logra jalarse a los países del Medio Oriente, que vienen siendo esos países que todavía no están, incluyendo a Israel, escuche bien esto, porque esto es muy importante. De ahí, dice la Biblia, que tienen que escoger a una persona. De esa Unión Europea van a escoger a uno, ahí lo vamos a ver después en Daniel, de los 10 cuernos, y de los 10 cuernos sale un cuerno. Habla de poder, y de esos 10 cuernos dice va a salir otro cuerno. Ese es el anticristo, ese es el que va a venir a gobernar al mundo, donde va a ser un hombre que va a tener toda la habilidad para controlar la economía, el ejército, todo completamente va a ser el anticristo. Y a través de la escritura nos vamos a dar cuenta que muchos mencionan que es del pueblo judío, es descendencia judía, de donde va a salir el anticristo. Okay. Entonces, el día del lunes yo les hablaba acerca, cuando entremos al versículo 15 de lo que es el libro de Mateo 24:15, porque solamente lo que les estoy mencionando es parte nada más de un rompecabezas, que es la parte del medio. Falta todavía otro pedazo, que vamos a ver la reconstrucción del templo, que dicho sea de paso es otra de las últimas señales que la iglesia va a ver. Cuando usted escuche que el templo va a ser reconstruido,
hermano, es cuestión de tiempo nada más, es como una bomba que ya va a estallar, ¿ok? No me quiero adelantar mucho sobre eso todavía, pero yo le mencionaba también eso. Entonces, con todo esto que está sucediendo, la Unión Europea, van a buscar a una persona capaz, una persona que sea superdotada para que pueda manejar toda la Unión Europea como un tipo presidente de las 10 naciones, donde él va a controlar exactamente todo lo que está sucediendo. Daniel lo vio en el capítulo 2. Ahí usted encuentra todo lo que está sucediendo hoy en día, usted lo va a encontrar en el capítulo 2 de Daniel. ¿Ve? Por eso es importante la lectura, ¿ve? Es importante conocer qué es lo que está sucediendo y los eventos que vienen. Estas pandemias que estamos viviendo ahorita, hermanos, eso, como dijo el Señor en las preguntas acerca de las señales que habrán, simplemente son señales, amada iglesia, de lo que viene. Recuerde que si seguimos, le dije, la secuencia de lo que está sucediendo, lo que sigue después es una hambruna. Va a venir un hambre terrible. Después del hambre terrible va a venir un terremoto. Primero viene el terremoto, después la hambruna. O sea, yo le mencioné las 10 cosas y no digamos que va a pasar todo en secuencia. No, él dijo estas son las señales. Puede que pase una cosa primero, puede que pase otra después, pero lo que se aproximan es un terremoto y una hambruna grande que viene hacia la humanidad. Recuerde que hay unos grasshoppers, unas killer bees, que eran unas grandotas así, grandísimas, que el otro día estaba viendo. Una abeja de estas mató a un ratón en menos de 20 segundos. Mató a un ratón. Sacaron un video que un señor se dejó picar por una de esas. Dice que es uno de los dolores más horribles que él ha sentido en su vida, y literalmente se le hizo una bola, en la piel se le puso roja y puso los brazos así, y ya tenía un brazo grande y uno pequeño como de Popeye, así de tan grande y tan hinchado que estaba. Todas esas cosas que están pasando, hermanos, eso es principio de dolores. Y a través del libro de Daniel, cuando en el próximo estudio que tengamos, vamos a ver acerca de quién es el anticristo, quién es también lo que es la reconstrucción del templo, y nos vamos a dar cuenta de lo que son las 10 naciones. Ahí vamos a encontrar todo esto, amada iglesia. Todo lo que está sucediendo en nuestros días es lo que nos está avisando de que el Señor pronto viene. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que un país tan grande y tan poderoso como Rusia cayó? Podríamos decir que puede ser el próximo imperio grande. Cuando leemos en las Escrituras y nos damos cuenta que Daniel ya lo había profetizado en el capítulo 38 y capítulo 39. Mire cuántos siglos hacia atrás ya Daniel había profetizado la caída de Rusia. Si todo esto, amada iglesia, no es nuevo. Esto es como una bomba de tiempo y a la misma vez como pedazos de rompecabezas que hay que irlos poniendo en su lugar, hay que irlos poniendo de acuerdo como van, ¿ok? Conforme vamos dando el estudio, yo quiero que de una u otra forma, si usted no pudo comprender todo, por eso los dejamos grabados ahí y se los mandamos también en texto, para que si usted tiene deseo de estudiarlos, de verlos, de analizarlos, tiene toda la libertad. Toda la información que yo le doy a usted basada en comentarios, en libros, en el internet, etcétera. Usted puede encontrar esa información, es gratis. Lo único es que hay que ponerla en orden, de acuerdo al orden bíblico, para que pueda hacer sentido para nosotros. Nosotros escuchamos, por ejemplo, cosas que suceden, y a la hora de compararlo con la Sagrada Escritura nos damos cuenta que muchas de las cosas que están sucediendo, que están pasando ahorita, actualmente, está escrito en la Biblia. No hay nada oculto. Dios va a traer a juicio tarde o temprano todo lo que está sucediendo. Dice que como en los días de Noé, cada uno andaba haciendo y tomando y fornicando y etcétera, todo andaban haciendo. Dice como en los días de Noé, cuando de repente se cerró el arca y la gente está esperando el último minuto, ¿verdad? Por eso yo le decía el lunes pasado, cuando les hablé acerca de la salvación durante la gran tribulación. Ok. Recuerde que eso no es un punto doctrinal, ese es un punto de interpretación. Si hay o no hay salvación en la gran tribulación. Yo he dicho que algunos predican que sí hay. Yo no me quiero arriesgar de decirle, amada iglesia,
No se preocupe, peque, haga lo que quiera, tome, baile, lo que usted guste, que si no se van al primer viaje, se van al segundo viaje. Yo no quiero cometer eso. Yo quiero decirle mejor, amada iglesia, prepárese en el primer viaje. Si hay o no hay salvación en la gran tribulación, usted no se preocupe de eso. Lo que usted debe preocuparse es hoy, ahorita. El tiempo es hoy. Y eso es donde tenemos que concentrarnos nosotros. ¿Ve? Entonces, una vez más, hay o no hay salvación en la gran tribulación, no es un punto doctrinal, es un punto de interpretación. ¿Ok? Quiero que tenga paciencia y tal vez en alguna ocasión usted no va a coincidir o aceptar lo que yo le digo, tiene todo el derecho de hacerlo. Yo simplemente soy un portavoz que entrego un mensaje, que entrego un estudio bíblico y a usted le toca analizarlo también. ¿Eh? Así de que nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. Vamos a parar aquí. Mira que quiero avanzar, pero mira, el tiempo se nos va, pero si bien rápido, ¿verdad? Les agradezco su tiempo y la siguiente vez que nos veamos vamos a continuar con este estudio. Vamos a ver lo que es el anticristo, vamos a ver también lo que es la estatua, vamos a ver lo que es la reconstrucción del templo y después vamos a entrar a lo que es los últimos versículos que se le llama la gran tribulación del capítulo 15 en adelante de Mateo, por supuesto juntamente con lo que es el libro de Revelación. Así es de que ahí vamos a entrar. Algunos han dicho que lo que está pasando ahorita son los caballos del Apocalipsis, hermano, eso no es todavía. Lo que estamos viendo ahorita no tiene que ver nada con los caballos del Apocalipsis. Más adelante, cuando lo veamos, a dar cuenta usted que los caballos del Apocalipsis, la iglesia ya no va a estar, porque ahí se va a ver una mortandad increíble. Así es de que, recuerde, no ponga su pensamiento en que hay salvación en la gran tribulación. Ponga su pensamiento que hay salvación hoy. Hoy es el día de salvación, dijo el profeta. Amén. Así de que vamos a orar en esta tarde y darle gracias a Dios por este estudio y a la misma vez orar por sus vidas también. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están detrás de las cámaras. Pido por sus vidas, Señor, que tú guardes, que tú cuides, Señor, y que nos prepares para ese día glorioso, ese encuentro contigo, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Te ofendemos continuamente de pensamiento, de mirada, de muchas formas. Pedimos que nos perdones, Señor. Queremos estar listos y preparados para ese día glorioso. Sea que la muerte venga por nosotros o Cristo venga por su iglesia, queremos estar preparados. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.